Bienvenidos una vez más a este segmento de Impacto Global Berea, nuevamente con nuestro pastor, el doctor Roberto Sánchez. ¿Cómo le va, pastor? Bien, hermano Samuel, gracias al Señor, bien. Qué bueno, en esta ocasión estaremos hablando de nuestra edificación. Nosotros creemos que la palabra no solamente, que Cristo no solamente nos salva, sino también nos transforma. Y de eso vamos a estar hablando en esta ocasión. Precisamente, y ese es un elemento que muchas veces en el cristianismo popular se pierde. Pensamos que Cristo es solamente para la salvación y eso en sí mismo es un milagro de Dios. No podemos bajo ningún punto de vista minimizar el hecho de que Él nos salva, pero Él no solamente nos salva, Él nos transforma. Él desea cumplir sus propósitos a través de una vida transformada, no una vida atrasada, no una vida enfermiza. El Señor nos ama tanto que no nos deja como nos ha encontrado. El Señor viene y nos dice: yo te he salvado, quiero transformarte porque quiero usarte para mi honor y mi gloria y para la edificación de mi reino, los santos. Y la base en esta ocasión será Colosenses capítulo 4, versículos desde el 2 hasta el 16. Y estaremos hablando de algo tan importante que es acerca de el cómo expresarnos o el cómo hablar. Precisamente, los versículos que vamos a tratar el día de hoy, precisamente tienen que ver, el tema, el versículo 2 al versículo 6, tienen que ver con nuestra conversación, nuestra plática, la manera en cómo nosotros nos referimos, no solamente en relación a Dios. Este pasaje fomenta la oración, fomenta el hablar con Dios, cómo hablar con Dios. Pero también el pasaje nos sugiere el aprender a hablar no solamente en relación a mi hermano en Cristo, pero también en relación a aquellos que todavía no tienen una relación personal con Cristo. En otras palabras, el versículo 2 al 6, tenemos tres dimensiones: la dimensión divina en relación a nuestro Dios, cómo hablar con Dios, que es la oración; la dimensión con nuestro prójimo, específicamente creyentes, tenemos una responsabilidad, la manera en cómo nosotros nos vamos a dirigir a nuestros hermanos; y número 3, la manera en cómo vamos a hablar con el mundo que nos rodea, tenemos una responsabilidad. En ocasiones hay creyentes que escucho decir: a mí qué me importa cómo yo hablo, yo no tengo pelos en la lengua. Y entonces derraman su propio veneno y en lugar de construir, en lugar de edificar, terminan destruyendo al oyente. Este pasaje nos ancla a regresar a nuestra responsabilidad. El énfasis del día de hoy va a ser el versículo 6. Pero nos gustaría que los que nos escuchan, los que nos ven, puedan apreciar el contexto de este pasaje bíblico. Si observamos el capítulo 4, el versículo 2 al 6, el apóstol Pablo está ya terminando su carta. Es altamente pragmático en el sentido de hay aplicación más que de teología, y es muy común en el apóstol Pablo. Él piensa de esa manera y sus cartas las plasma precisamente en ese orden. Nos provee un fundamento teológico primeramente, y luego después al final de sus cartas comenzamos nosotros comenzamos a ver los destellos aplicativos, básicamente la teología ya en una forma más práctica. Y en este capítulo 4 el apóstol Pablo dice de la siguiente manera. En el versículo 2 leemos lo siguiente: perseverad en la oración. Esto es hablar con Dios. Esa es la dimensión divina de la que hablaba en unos momentos. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea, vamos a orar y lo vamos a hacer en una manera consistentemente. Velando, dice, con acción de gracias. Lo vamos a hacer agradecidamente. Dice, orando también, dice, al mismo tiempo por nosotros. Vamos a hacerlo y lo vamos a hacer intercesoramente. O sea, vamos a interceder por aquellos que están en el ministerio. O sea, es un pasaje lindo, nos instruye no solamente lo que debemos de hacer, pero cómo debemos de hacerlo. Y entonces más adelante dice: para que el Señor abra puerta, dice, a fin de que dar a conocer el misterio, dice, de Cristo, por el cual también estoy preso. Dice, para que lo manifieste como debo hablar. O sea, el énfasis en el pasaje es no solamente hablar, pero cómo nosotros debemos de hablarlo. Y el versículo 4 dice: andad sabiamente con los de afuera. Y el énfasis del día de hoy es: sea
vuestra palabra, siempre, no de vez en cuando, pero siempre, con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Este es el pasaje. Sí, es impresionante lo que el pasaje nos dice, pero ¿qué nos dice la Biblia referente a la lengua? Bueno, es interesante porque en tanto Antiguo como Nuevo Testamento encontramos muchas exhortaciones, instrucciones en cuanto a la manera en cómo nosotros debemos de usar nuestras palabras. La evidencia es increíble, Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés hay una postura muy linda. Nosotros leemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay un pasaje muy interesante que dice de la siguiente manera en Eclesiastés capítulo 10, el versículo 12 y 13, hay una diferencia entre el sabio y el necio en relación a nuestras palabras. Y dice lo siguiente: las palabras de la boca del sabio son llenas, dice el pasaje, de gracia. O sea, el sabio dice, sus palabras están llenas de gracia. Mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad. Y dice el versículo, el fin de su charla, nocivo desvío. Hay una versión diferente, muy interesante, que dice de la siguiente manera: el sabio gana estima con sus palabras, pero el necio se arruina por lo que habla. Comienza diciendo tonterías y diciendo estupideces. O sea que aquí hay un contraste muy precioso. El contraste básicamente tiene que ver entre el sabio y el necio. El sabio dice que sus palabras están llenas de gracia, pero el necio dice que comienza con tonterías y termina con estupideces. El propósito del segmento de hoy es traer un poco más de conciencia en nuestras palabras. Tenemos nosotros responsabilidad. Por ejemplo, el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 4, el versículo 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea que nosotros somos un vehículo de parte del Señor para edificar o para destruir. Y en base a ese principio es como queremos nosotros el día de hoy animar a nuestros oyentes a que tengamos responsabilidad en lo que nosotros hablamos y cómo lo hablamos. O sea que el que diga de que el hablar no importa, el hablar no tiene ningún beneficio, nosotros lo vemos en la palabra y vemos todo lo contrario. Absolutamente. Ese es nuevamente, si observamos el versículo 6, que es la atención del segmento de hoy, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno. O sea que este pasaje bíblico nos enseña una estructura muy interesante. Aquí hay dos elementos y hay un propósito. Los dos elementos básicamente son sencillos. Sea vuestra palabra, dice primeramente dice con gracia, y la segunda sazonada con sal. Y el propósito es para que nosotros sepamos cómo responder a cada quien. O sea que Dios está interesado en la manera en cómo nosotros hablamos. Dios está interesado en fomentar sabiduría en nuestra conversación. Al final del día, al final de la conversación, cuando terminamos de hablar con nuestro hijo, con nuestra hija, nuestra esposa, con el hermano, con la hermana, nuestro interés debería de ser como sabios, dejar gracia, dejar un aliento de sazón, que haya no solamente un aliento de contenido, pero también de método, que haya no solamente un elemento apetecible, pero también beneficioso. O sea, Pablo va hacia esa dirección, porque él desea que al final del día sepamos cómo debemos de responder a cada uno.
Y es muy interesante porque es a cada uno y cada uno es muy, pero muy diferente. Aquí es de aprender sensibilidad en la manera en cómo nosotros hablamos. Yo no le puedo hablar de la misma manera a mi hijo o a mi hija y pensar de que porque tengo un buen mensaje me lo van a entender de la misma manera. Este pasaje me ayuda a mí a entender que no solamente el contenido debe de ser correcto, pero la manera en cómo comunico ese contenido es tan importante como el contenido mismo. Y que tal vez un televidente se ha de preguntar, ¿para qué sirve la sal? ¿Por qué la sal? ¿Qué tiene que ver la sal en todo esto? Entonces nosotros podemos ver para qué sirve la sal. Okay, muy bien. Ahí están los dos elementos importantes. Dice, nuestra palabra debe de ser, dice, primeramente con gracia. Y gracia en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas paulinas, el concepto paulino de gracia para el incrédulo tiene que ver con salvación. La gracia es el don inmerecido de la salvación, es salvífico. Pero en este contexto, la gracia no tiene que ver con salvación. Estamos hablando básicamente en el contexto de hermanos. Aquí está el apóstol Pablo enseñándole a la iglesia de Colosa a cómo saber hablar y que al final podamos hablar con gracia. Gracia en relación al creyente tiene que ver no con la dimensión salvífica de la gracia, sino el elemento que tiene que ver con el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios. Gracia en relación al creyente no es salvación, sino tiene que ver con el deseo y el poder de buscar la voluntad de Dios. Por eso es muy importante que la Escritura dice en el pasaje que acabo de referir en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. O sea que gracia está en relación a edificación. En otras palabras, al final de mi conversación, yo deseo que mi oyente se quede con un aliento de edificación. Y edificación al final del día es acercarme más a Dios. O sea que mi conversación tiene que ser con gracia al punto de animar a mi oyente a buscar más de Dios y acercarse más a Dios. Eso tiene que ver básicamente con el contenido, gracia, edificación. Por eso encontramos nosotros siempre en el capítulo 3 de Colosenses, en el versículo 16, dice la Escritura, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando, dice, con gracia en vuestros corazones, con salmos, himnos, cánticos espirituales. O sea, la palabra de Cristo debe de morar en abundancia en nuestros corazones, porque la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que en nuestro corazón deben de estar las palabras de vida eterna. Las palabras de vida eterna que van a traer edificación a mi hermano. Y ese es el primer elemento, la gracia. Pero el segundo elemento tiene que ver con la pregunta que acabas de mencionar. La pregunta tiene que ver, ¿qué sal? ¿Por qué sal? Y si el primer elemento tiene que ver con edificación, gracia, el segundo elemento tiene que ser con un elemento apetecible. Este básicamente es un proverbio muy interesante, antiguo, que tiene que ver con sazonar nuestras palabras. Sazonar la imagen que conlleva es del arte culinario. ¿Cómo sazonamos nosotros? Número uno, el elemento es sal. Pero si tú comienzas a observar, el elemento sal es un elemento de suma importancia para condimentar, para sazonar. Por ejemplo, la Escritura nos enseña y nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. O sea que esto no es un concepto foráneo para nosotros, porque nosotros somos sal, debemos de sazonar nuestras palabras al punto de que nuestras palabras sean apetecibles. Nuestras palabras deben de llevar un elemento en los cuales, como nos enseña el arte culinario, para sazonar, nos enseñan que hay un proceso. Y debemos de desarrollar apetito, debemos de desarrollar nosotros ese tacto para probar y saber cuándo es
está salado, cuándo no es salado. Los expertos en ciencias culinarias nos enseñan que la sal en la mesa, está la comida servida y comenzamos a ponerle sal, vamos a saber la sal y esa sal va a ser insípida, no va a gustar. Pero cuando nosotros entramos en un proceso en la cocina y entonces comenzamos nosotros a tantear la cantidad de sal, entonces nosotros comenzamos a desarrollar ese paladar. En otras palabras, el sazón, número uno, es un proceso. Educamos nuestro paladar, probamos la comida a medida que nosotros vamos progresando. Si usted se da cuenta, cada ingrediente es diferente y reacciona diferentemente a la sal, a la sazón de la sal. Por eso la Escritura nos enseña y nos dice, para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno. O sea, esta es sensibilidad. No todos van a responder de la misma manera. No todos los vegetales, los ingredientes tienen la misma textura, la misma fuerza. No, entonces necesitamos nosotros entender que el apóstol Pablo nos enseña no solamente a pensar lo que debemos de hablar. El libro Proverbios nos enseña y nos dice, el hombre sabio piensa antes de responder. Y esa es una exhortación tremenda. Pero por el otro lado, este pasaje nos enseña, ok, voy a pensar en el contenido, pero voy a pensar también en cómo. Yo tengo que sazonar mis palabras con sal. Nuevamente, esta idea no es solamente a como venga. ¿Me entiende? Tengo la verdad, entonces voy a decirla como caiga. De ninguna manera. El libro de Eclesiastés nos enseña no solamente el sabio discierne el tiempo, pero también el juicio, porque para todo lo que se quiere debajo de la tierra hay un tiempo, un juicio. O sea, necesitamos nosotros calcular no solamente lo que debemos de decir, si lo que vamos a decir va a edificar a mi hermano, lo va a dejar con gracia, con edificación, pero tengo también yo que entender que eso yo lo tengo que decir y lo tengo que decir en una manera apetecible. Muchas veces no fallamos en el contenido. En donde nosotros fallamos es en la manera. Mi esposa es testigo de eso. Mis errores no es tanto lo que yo tengo que decir. Hay ocasiones eso lo logro madurar a través de la meditación en la palabra. Mi error no es tanto mi contenido. Mi problema muchas veces es cómo comunicarle a mi esposa esas lindas verdades que yo he encontrado en mi comunión con el Señor. Este pasaje nos regresa a la realidad. Piensa no solamente en el contenido, piensa también en la manera en cómo tú comunicas ese contenido, porque tanto una cosa es importante como la otra. O sea que prácticamente lo que el apóstol Pablo nos quiere dar a enseñar y a ayudar es a cómo debemos de hablar, diciendo lo correcto, en el tiempo correcto, a la persona correcta, en la manera correcta. Absolutamente. Y eso de decir las cosas correctas en el tiempo correcto, a la persona correcta y en la manera correcta, es de sabios. Y ahí es precisamente donde regresamos nosotros a la realidad de la sabiduría del Antiguo Testamento, que enseñan al sabio. El sabio, dice la Escritura, que piensa antes de responder, escoge sus palabras, porque sabe que va a dejar al oyente y va a dejar al oyente con un aliento. Y el aliento debe de ser acercar a otros al Señor. Mi ánimo para cada uno de mis oyentes es aprender a ser un poco más sensitivos en la manera en cómo nosotros hablamos. Considerar la individualidad de cada persona. Cada persona es individual. Lo mismo que usted puede tal vez comunicarle a su hija de 19 años, tal vez no se lo puede decir a su hijo de 11. Es pensar, y pensar no solamente en contenido, pero pensar también en metodología. Pablo nos está animando básicamente en este pasaje bíblico, no solamente a deshacernos de palabras abusivas, corrompidas, vengativas, sino aprender a decir la verdad en amor. Eso es Efesios. Efesios es un paralelo a Colosenses. Aprender a decir la verdad en amor es hablar nuevamente y hablar
con conciencia de Dios, sabiendo que yo tengo una responsabilidad delante de Dios y delante de mi hermano. Yo deseo dejar a mi esposa más cerca de Dios. Al final de mi conversación, con mi hijo, con mi hermano, aún con mi pastor, hay hermanos que no tienen conciencia de eso y se olvidan que el pastor es también una oveja. Muchas veces, hijos, queremos hablarle a los padres y hablarles como nos dé la gana. Y muchas veces no tenemos conciencia que tanto al pastor como al padre o al esposo debemos de hablar y debemos de hablar con conciencia, sabiendo que toda palabra que sale de nuestra boca, nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios. Este pasaje, nuevamente, nos enseña y nos dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno. Que el Señor les bendiga ricamente y aprendamos a ser más sensibles en nuestra manera de hablar. Que Dios les bendiga.